Capítulo 2. Drake pasó la mayor parte del vuelo de Guayaquil a Chicago recuperando horas de sueño. Después del subidón de adrenalina de los 2 días que había pasado intentando que no le mataran, estaba completamente agotado, aunque al mismo tiempo se sentía extrañamente satisfecho. Había ajustado cuentas con Valdez, devuelto una reliquia cultural a sus legítimos dueños, aunque él había sido el primero en robarla, y ahora volvía a casa con más dinero en efectivo en el bolsillo del que había tenido en mucho tiempo. La tribu había pagado su parte por recuperar el cetro dorado, pero el alcalde de Guayaquil había pagado aún más por el placer de haber recuperado a su hija viva. El hecho de que la última acción hubiera sido pura y, lo que además era irritante, accidental, solo hacía que la recompensa le dejara aún mejor sabor de boca. No podía esperar a compartir la historia de su buena suerte con Victor Sullivan, su mejor amigo y, en ocasiones, compañero de aventuras como la que acababa de vivir. Había varios niños gritando en el vuelo, y el pasajero del tamaño de un luchador de sumo que tenía en el asiento de detrás no parecía demasiado contento de que Drake inclinara el suyo, pero hizo caso omiso por completo de los intentos del universo para fastidiar su sensación de contento. Con la música de los canales del avión penetrando suavemente en su cerebro a través de los auriculares gratuitos, se las apañó para dormir durante toda la película, despertándose solo para el plato de pollo viscoso con brécol que suponía que era la cena, o puede que el desayuno, si la masa viscosa que había alrededor del pollo y las verduras resultaba ser una especie de tortilla. El avión aterrizó con casi un cuarto de hora de adelanto, justo antes de las 10 de la mañana, y cuando Drake se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó, obviamente satisfecho y descansado, pensó que el resto de pasajeros le dedicaban varias miradas de envidia. La mayoría de ellos estaban pálidos y parecían cansados, pero Drake se sentía estupendamente mientras sacaba su mochila de debajo del asiento y su bolsa de viaje del compartimento superior. El luchador de sumo, que había estado de mal humor por culpa del asiento reclinable, seguía luchando para desatascarse y salir del asiento 17D cuando Drake abandonó el avión. Al cruzar de una terminal a la otra, olió a rollitos de canela y su estómago protestó. Había conseguido mantener en el estómago el horrible mejunje con el que la aerolínea había alimentado a sus pasajeros, pero estaba claro que volvía a tener hambre y los rollitos de canela eran una de sus debilidades de toda la vida. Como la kriptonita, si ésta fuera blanda y calentita, estuviera cubierta de azúcar y a Superman le encantara comérsela, o algo así, pensó. Mientras esperaba en la cola para recibir su rollito, y con muchas ganas de tomarse un buen café americano, metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono móvil, que había desconectado durante el vuelo. Lo encendió y vio que tenía varias llamadas perdidas durante ese tiempo, así como algunos mensajes de voz. El primero consistía en protestas de una mujer borracha y decidió que debía de haberse equivocado de número. El segundo mensaje era de Vivian, la mujer que actuaba como su agente de viajes cada vez que necesitaba hacer uno en el que sus movimientos tuvieran que mantenerse en secreto. Para el gusto de Vivian, Drake improvisaba demasiado y le regañaba con frecuencia por no usar sus servicios más a menudo. Esta llamada era para echarle en cara que hubiera volado de Ecuador a Estados Unidos usando su propio pasaporte. A Drake tampoco le gustaba hacerlo, ya que temía ser investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, pero esta vez no era más que un tío de visita en Sudamérica, no un yihadista que hubiera estado tomando lecciones de vuelo antes de pasar varias semanas entrenando para volarse a sí mismo en alguna fortaleza secreta de las montañas de Afganistán. El tercer mensaje era de Sully. «Nate, soy yo. Llámame en cuanto recibas este mensaje. Se está cociendo algo y me vendría bien contar con un par de ojos extra. Aunque otro cerebro tampoco me vendría mal». El teléfono pitó y Drake lo miró, sorprendiéndose al ver que era Sully llamándole de nuevo. Pulsó el botón de aceptar la llamada con el pulgar. «¿Sully?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Qué es tan urgente?». Un movimiento, captado con el rabillo del ojo, llamó la atención de Drake, que se estremeció, aún alerta después de lo que había vivido en los últimos días, pero no era más que la chica de la barra entregándole una bolsa que desprendía un delicioso aroma a canela. «¿Estás en suelo estadounidense, Nate?», preguntó Sully. «Estoy haciendo una escala en Chicago», explicó Drake, al tiempo que se dirigía hacia una pequeña mesa, donde podría sentarse dando la espalda a la esquina. Pudo oír a Sully tomarse una pausa, y le pareció que el hombre exhalaba aire.
fumándose un puro, pensó. Sully dejaba de fumar al menos una vez al mes y pasaba mucho tiempo masticando la punta de un habano sin encender como si estuviera desafiándose a sí mismo a fumárselo. Estaba claro que aquella mañana había necesitado encenderlo. «Chicago», repitió Sully, con su voz gruñosa más áspera de lo habitual. «¿Cuánto tardarías en llegar a Nueva York?» Nate se detuvo con el pegajoso bollo de canela a medio camino hacia su boca. «¿Qué pasa en Nueva York?» Escuchó cómo Sully le daba otra profunda calada al puro antes de contestarle. «Un asesinato». Apenas pasadas las 3:30 de la tarde, Drake estaba sentado en el asiento trasero de un taxi neoyorquino, respirando el humo del incienso que el conductor había estado fumando, y mirando pasar las señales de las calles de camino a la estación Grand Central. Podría haber cogido el autobús directo desde el aeropuerto internacional JFK en Queens hasta el Grand Central, en el corazón de Manhattan, pero la urgencia de Sully había quedado clara y por una vez en su vida, Drake iba sobrado de dinero. Ojalá Sully hubiera ido al grano cuando le había llamado. Drake se había pasado toda la vida aprendiendo cómo encajar cualquier clase de golpe, y una gran parte de eso se lo debía a la tendencia de Sully a soltarle las cosas en el último momento. Sin embargo, no creía que la renuncia de Sully a darle detalles tuviera que ver con ninguno de los habituales juegos del viejo cazatesoros. Justo antes de que Sully hubiera colgado apresuradamente el teléfono, Drake había oído llorar a una mujer al otro lado de la línea. Si su viejo amigo y mentor no quería hablar del crimen, imaginó que se debía a que había alguien lamentándose del mismo en la habitación. Nadie podía acusar a Sully de ser un hombre sensible, pero tampoco era de piedra. Esa chica llorosa también explicaría por qué Sully no había aparecido en el aeropuerto para recibirle cuando había aterrizado el avión. Cuando por alguna razón necesitaba la ayuda de Drake, lo normal era que quisiera verle lo antes posible. Sin embargo, se había limitado a pedirle a Drake que se encontraran bajo el reloj que había en la entrada principal de la estación Grand Central. El taxi le dejó frente a un restaurante llamado Pershing Square, que estaba prácticamente escondido detrás del viaducto elevado de Park Avenue. Drake pagó al taxista, aunque apenas le dedicó una mirada, con sus pensamientos adelantándose a sus pasos. Había tenido la suerte de pillar un vuelo desde Chicago apenas media hora después de hablar con Sully por teléfono, y a lo largo de las casi 2 horas y media en el aire y el recorrido del viaje en taxi, había sido capaz de permitir que su mente divagara o se centrara en otros asuntos. Pero ahora que había llegado, no podía evitar empezar a preocuparse. Victor Sullivan prácticamente le había criado desde los primeros años de su adolescencia, y le había enseñado todo, o casi todo, lo que sabía sobre cómo mantenerse con vida en el negocio de lo difícil de conseguir. Habían recorrido el mundo en busca de tesoros y antigüedades para casi todo el que pudiera pagar el precio. Durante todos aquellos años, jamás había oído a Sully sonar tan lúgubre y cansado como cuando hablaron por teléfono. Un taxista hizo sonar el claxon cuando Drake atravesó la calle a toda prisa. El frío viento de octubre le golpeó con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo e hizo que deseara tener un abrigo encima. Había dejado sus bolsas en una taquilla del aeropuerto JFK, imaginándose que volvería para salir de la ciudad, aunque nada de lo que había dentro le hubiera ayudado. Ecuador había sido templado y húmedo. Drake había pasado demasiado tiempo en regiones calurosas y pegajosas en su vida, así que no le molestaba un poco de frío viento otoñal, pero el cambio había sido brusco, como si hubiera atravesado una puerta y hubiera aparecido al otro lado del mundo. Algo así me simplificaría mucho la vida, pensó. Pero, por supuesto, esa clase de cosas solo ocurrían en las historias de ciencia ficción y fantasía, en las que los héroes eran todos nobles y la muerte no era siempre eterna. La vida real tenía unas reglas mucho menos cómodas. Drake tiró de la pesada puerta de metal y cristal para abrirla y subió la pequeña cuesta empedrada entre la puerta exterior y la interior. Un hombre de larga barba, sucia y sin brillo, y ojos hundidos, estaba de pie a un lado con un cartel en el que anunciaba la llegada del fin de los tiempos, aunque era imposible determinar si se alegraba o lo lamentaba. Nada más poner el pie en la entrada principal de la inmensa sala decorada, que aparece en la mente de todos en cuanto mencionan la terminal de la estación Grand Central, fue directamente hacia el gran reloj. Enseguida vio a Sully de pie bajo él, probablemente pensando en la escena del carrito de bebé de Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma, un homenaje a la película rusa El acorazado Potemkin.
Ya habían pasado por Grand Central algunas veces, y en cada ocasión Sully le había comentado lo de las escaleras. Su amigo le vio acercarse y pareció animarse un poco y sacarse de la cabeza lo que fuese que hubiera estado pensando. Teniendo en cuenta su mirada de congoja, Drake decidió que no era en las películas de gángsters después de todo. «Nate», saludó Sully. «Gracias por venir». «Ya estaba viajando, solo he tenido que dar un rodeo», respondió Drake. Su relación consistía sobre todo en picarse mutuamente, pero aquella vez pensó que el enfoque frívolo no era el más apropiado. «¿Qué pasa, Sully? Me has hablado de asesinato, y basta con mirarte para saber que esto no es ningún misterio de salón». Sully frunció el ceño y se alisó el bigote gris. «No parezco tan jovial como de costumbre, ¿eh? No, supongo que no. Pero tú también estás hecho una mierda, así que no deberías hablar». Drake levantó las cejas. «Yo también me alegro de verte». Una sonrisa cansada apareció en el rostro de Sully, y sus ojos se iluminaron brevemente con su habitual chispa traviesa, pero un instante después, la sonrisa desapareció y sus ojos se apagaron. Asintió señalando con la cabeza la hilera de entradas y arcos que llevaban a los andenes y túneles de los trenes. «Sígueme, es por aquí», dijo. Drake le siguió sin hacer preguntas. Si Sully quería darle las respuestas de una manera determinada, pensaba dejar que lo hiciera. El hombre se lo había ganado, eso y muchas cosas más a lo largo de los años que habían sido amigos. Estudió a Sully mientras llegaban a una escalera y empezaban a bajarla para pasar a un nivel inferior. Bebedor y mujeriego impenitente, como siempre, daba la impresión de haber estado más a gusto apostando en La Habana en los años 50 que apañándoselas en Estados Unidos en el siglo XXI. Tenía el pelo gris algo despeinado y unos oscuros círculos bajo los ojos indicaban que no había dormido demasiado la noche anterior. Lucía una cazadora marrón de piloto sobre una de sus guayaberas, camisas de lino más populares en Sudamérica y el Caribe que en Estados Unidos. Tanto la camisa como los pantalones caqui que llevaba estaban arrugados, indicando que independientemente de cuánto hubiera dormido, llevaba la misma ropa que el día anterior. Hacía casi 2 meses que Drake no veía a Sully, pero habían hablado por teléfono hacía menos de una semana y en ese momento no parecía que hubiera problemas. Pero los asesinatos nunca avisan. Sully le guió por la planta inferior más allá de los arcos y a través del laberinto de túneles subterráneos, hasta que por fin giró en uno de los arcos y bajó unos 12 pisos hasta un andén determinado. Las luces parpadeaban inestables en medio del oscuro techo, y el estruendo de los trenes cercanos y lejanos daba la sensación de que el mundo podía romperse en pedazos en cualquier momento. El ruido le recordó a Drake su infancia cuando contaba los segundos entre los rayos y los truenos, tratando de calcular la distancia a la que se encontraba la tormenta y si los rayos se movían en su dirección. No había ningún tren esperándoles en el andén. Drake pensaba que quizás estaban a punto de embarcarse en un nuevo viaje, pero, si ese era el caso, aparentemente no iba a ser en tren. Las vías estaban vacías, y sin contarles a ellos, el andén parecía abandonado a excepción de una línea amarilla de cordón policial que habían puesto para evitar que la gente pasara por uno de los extremos. Ahora ya sabía a dónde se estaban dirigiendo. 2 andenes más allá un tren rechinó y silbó, esperando que un grupo de rezagados pudieran llegar corriendo a su lado. El revisor asomaba por la puerta y les metía prisa. El hombre miró a Drake y a Sully. Hubo un tiempo en que se habría metido en sus propios asuntos. Nueva York había sido una ciudad propicia para ello, pero después del atentado del 11 de septiembre todo había cambiado. Sully lo sabía, porque se detuvo al llegar a la cinta que señalaba la escena del crimen, sin hacer el menor ademán de querer avanzar más allá. Ya eran lo bastante sospechosos por estar allí sin ninguna razón aparente. Drake pensó que tal vez el revisor imaginara que eran detectives de paisano, aunque en ese momento cayó en la cuenta de que no iban vestidos lo suficientemente bien como para dar esa imagen. Si el hombre conseguía ver un pedazo de la guayabera de Sully bajo su cazadora de piloto, sabría inmediatamente que no eran polis. La mayoría de los policías se guardaban sus peculiaridades para casa. De pie junto de la cinta policial, Sully sacó un puro del bolsillo interior de la cazadora. Aunque nunca mostraba demasiado respeto por las normas, no lo encendió y se limitó a colocarlo entre sus labios, dándole vueltas en la boca durante 1 minuto mientras pensaba. A Drake nunca le había parecido un hombre proclive a ponderar demasiado las cosas.
Me estás asustando, Sully. ¿Por qué no empiezas por decirme quién ha muerto? Sully se quedó mirando a un punto más allá de la cinta policial durante unos instantes antes de sacarse el puro de la boca y mirar a Drake. El andén estaba cerrado desde anoche. Llegó un tren de Connecticut con montones de paradas por el camino y cuando se marchó había un viejo baúl de equipaje en el andén. La mayoría de la gente del andén estaba subiendo al tren para marcharse de la ciudad, pero también había algunos que llegaban. Uno de los revisores recordaba el baúl y a los dos hombres que estaban sentados junto a él. Supuso que ellos lo habían traído y no se fijó demasiado. Lo único que recuerda es que llevaban abrigos oscuros. Sully sacudió la cabeza, con los ojos entrecerrados de frustración. Piénsalo, Nate. En ese baúl podría haber habido cualquier cosa. El maldito cacharro podría haber estado lleno de Semtex o algo por el estilo. ¿Puedes imaginarte un volumen semejante de explosivos estallando bajo la ciudad? Estamos tan obsesionados con los aviones que nadie presta atención a... Sully paró un momento para respirar. Parecía más enfadado que triste, pero Drake conocía a Sully lo suficiente como para saber que sentía ambas cosas. Bueno, pero el baúl no estaba lleno de explosivos, ¿verdad?, adivinó Drake. Sully le lanzó una mirada dura. Estaba explicando un hecho, pero no contenía explosivos. Aún así, este sitio reaccionó como si así fuera. Evitaron que los trenes entraran en estas vías y evacuaron a miles de personas. Las autoridades del transporte llamaron a agentes contraterroristas y la policía de Nueva York hizo bajar a un escuadrón antibombas. Los perros entrenados para detectar explosivos no olieron nada sospechoso, pero ellos siguieron tratándolo como si fuera a explotar. Había un par de tipos controlando a los perros, y uno de ellos solía entrenarlos para que detectaran cadáveres, así que conocía bien el olor que desprenden. Dijo que pensaba que había un cuerpo en el baúl. Y resultó que tenía razón. Drake le puso la mano en el hombro. Odiaba ver sufrir a su amigo. Sully, era Luca, dijo Sully, apretando la mandíbula con los ojos iluminados de rabia. Pero no completo, Nate. No estaban sus brazos ni sus piernas, solo su torso. También le habían cortado la cabeza, pero al menos la habían dejado en el baúl. Quienquiera que lo matara no le amputó las extremidades para que costara identificarlo, o no habrían dejado la... Sully flaqueó. Con un gesto desdeñoso volvió a meterse el puro en la boca y clavó la vista de nuevo en la zona de detrás de la cinta. Un tren, 2 andenes más allá, arrancó con estrépito y Drake se preguntó si el revisor seguiría mirándoles. También se preguntó por qué no tenían encima ya a la poli o al FBI interrogándoles para ver qué hacían. Si el baúl hubiera estado lleno de explosivos en lugar del amigo muerto de Sully, seguro que no habrían podido llegar hasta allí sin que alguien les detuviera. Pero los asesinatos no obtenían la misma atención. En vida, Lucas Ullak había sido arqueólogo, profesor de universidad y coleccionista de antigüedades. También había sido uno de los amigos más antiguos y queridos de Victor Sullivan, un hombre que veía el estudio moderno de la historia con tanto misterio como el desarrollo del mañana. Luca era famoso por sacar de quicio a sus colegas porque negaba las versiones de episodios históricos aceptadas en la actualidad, en especial las de tiempos antiguos. En los últimos años se había erigido como autor de éxito de la historia controvertida, descrita en un lenguaje que la hacía accesible al gran público. Drake había visto a Luca al menos una docena de veces y le había caído muy bien. Podía imaginarse la pícara expresión del hombre y la manera en que se acariciaba la barbita puntiaguda, como si fuera el villano de una serie de dibujos animados. Luca nunca le había echado en cara a Sully el trabajo que él y Drake llevaban a cabo, principalmente porque pensaba que las pruebas más importantes que podía conseguir para desafiar la versión que los historiadores tenían del pasado venían siempre de cazatesoros y ladrones de tumbas. «Lo siento, Sully», dijo Drake. «Algo así no debería pasarle a nadie, y mucho menos a alguien como Luca. ¿La policía ha encontrado algo?» Drake no se molestó en preguntar de dónde había sacado Sully la información sobre el hallazgo del cuerpo. Estaba claro que tenía un informador en la policía de Nueva York, lo cual no le causaba ninguna sorpresa. Sully parecía tener un compañero de copas o un colega de juego prácticamente en todas partes. 6 años antes habían pasado unos cuantos días lluviosos en Bután buscando viejas máscaras de demonios y animales.
El primer día habían ido al mercado en busca de algo para evitar que la lluvia les empapara, y un vendedor de vino y queso de cabra le había dado una palmadita en la espalda a Sully antes de abrazarle como si fuese un hermano perdido. Cuando el tipo había dado un paso atrás, Drake había visto la sombra de una sospecha en los ojos del mercader. Sully y él eran amigos, pero no confiaban el uno en el otro. Esa parecía ser una dinámica común que se extendía desde Bután a Estados Unidos y hasta la isla de Pascua. Drake confiaba en Sully, al menos la mayoría de los días, pero una de las primeras cosas que el hombre le había enseñado había sido que cierta cantidad de desconfianza era saludable y le ayudaría a mantenerse con vida. Sin embargo, el contacto en la policía de Sully no había sido de gran ayuda. «No tienen una mierda», dijo Sully. Drake frunció el ceño y se dio la vuelta para mirar las luces que parpadeaban. «¿En serio? Esto es Grand Central. Tiene que haber cámaras por todas partes». «Claro que las tienen, pero no significa que todas funcionen. Cuando el presupuesto va justo, hay que tomar decisiones y toca dejar algunas cosas de lado», explicó Sully volviéndose para mirarle de nuevo. «Pero nosotros tenemos algo que los polis no tienen». «¿El qué?». La mirada en los ojos de Sully era una mezcla de dolor y orgullo. «Tenemos a Yada».